Dr. Juan Albarrán Castañeda, 1935-2014. Una vida entregada al servicio de la sociedad. Reza una frase de la Madre Teresa de Calcuta: el que no vive para servir, no sirve para vivir. El Dr. Juan Albarrán Castañeda, quien recientemente se nos adelantara en el camino de la vida eterna, fue uno de esos grandes personajes que han quedado muy marcados en la historia de nuestros pueblos de la Tierra Caliente, ya que en su paso por esta vida supo siempre brindarse de forma generosa en varias facetas del quehacer humano. Nació un 27 de diciembre de 1935 en la pintoresca población de Villamadero, antes El Potrero, municipio de Tlalchapa, en aquellas épocas del México rural, donde los pueblos de la Tierra Caliente carecían casi de todo, principalmente de medios de comunicación. Fue el primero de los 14 hijos procreados por el matrimonio campesino formado por don Eustorgio Albarrán García y doña Flavia Castañeda Velázquez. Su niñez la transcurrió hasta los 10 años en su pueblo natal, misma que combinaba entre los juegos propios de su edad, las labores del campo, cuando le ayudaba a su señor padre, don Eustorgio Albarrán, así como en las aulas de la escuela primaria José María Morelos y Pavón, donde cursó hasta el tercer año. Posteriormente, ante la inexistencia de más grados académicos y a la insistencia de su tía, la profesora Flora Albarrán García, quien siempre le alentó a superarse, emigra junto con un grupo de jóvenes tlalchapenses a continuar sus estudios hasta la población de Ayotzinapa, a la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, donde concluye sus estudios primarios. Con el espíritu siempre de superación, el adolescente Juan Albarrán Castañeda emigra a la Escuela Normal Rural Luis Villarreal del Meje, en el estado de Hidalgo, donde cursa el primero y segundo año en escuela secundaria anexa. En la sintonía de lograr una educación de mayor calidad, emigra a la Ciudad de México para inscribirse en la secundaria anexa a la Escuela Nacional de Maestros, donde concluye su preparación secundaria. En el mismo centro educativo se anota para cursar la carrera de maestro de primaria, la cual concluye en el año de 1954. Durante todo este lapso de estudios formativos, Juan Albarrán Castañeda siempre fue un alumno sobresaliente, la cual le valió estar becado y sostener así su propia preparación académica. Su férrea vocación y espíritu de superación siempre le llevaron a superar las adversidades y alcanzar los objetivos trazados. De 1955 a 1964 ejerce su profesión de maestro de primaria en diversos centros educativos de la Ciudad de México. Durante esos mismos años aprende el idioma francés en una academia privada de la Ciudad de México. Inquieto y siempre ávido por averbar más conocimientos, al mismo tiempo que imparte sus enseñanzas en las aulas del nivel primaria, también se inscribe en el año de 1956 en la Escuela Nacional Preparatoria número 4 de la Universidad Nacional Autónoma de México, concluyendo sus estudios de bachillerato en 1957 de forma exitosa. Durante su estancia en la Escuela Preparatoria Nacional destaca como orador, lo cual le llevó a participar y ganar en diversos concursos realizados. Posteriormente, de 1958 a 1964, cursa la carrera de médico cirujano en la Facultad de Medicina de la UNAM. Su servicio social lo realizó en el año de 1965 en las localidades de Villamadero y Tlalchapa. En el año de 1966 contrae matrimonio con Yolanda Medina Jiménez, con quien procrea 4 hijos y vive una feliz unión hasta la muerte de esta. Lejos de caer en la tentación de quedarse en la cómoda vida citadina de los grandes centros urbanos, regresa en 1967 a la Tierra Caliente, a Ciudad Altamirano, para ejercer la profesión de medicina por un lapso de 30 años. En el año de 1968 ingresa como primer médico de la Clínica del Iste, en Ciudad Altamirano, actividad que desempeña durante varios años. Ejerció asimismo durante varios años como médico escolar del internado escolar número 20, Evarista Peñalosa de Coyuca de Catalán. Durante la década de los años 90, siempre imbuido de ese espíritu de superación que nunca le abandonó, cursó la maestría en Ciencias de la Educación en Ciudad Altamirano, en una institución privada. Forjado en la cultura del esfuerzo y en el espíritu de retribuir a la sociedad
una parte de su trabajo y conocimientos, participa junto con un grupo de ciudadanos altamiranenses en la fundación del Club Rotario de Ciudad Altamirano en el año de 1970. Dentro de las acciones y obras que logran concretar en beneficio de la sociedad altamiranense sobresalen la fundación de la Escuela Preparatoria número 8 en el año de 1971, la cual empezó a funcionar por cooperación y posteriormente fue incorporada a la Universidad Autónoma de Guerrero. Otras acciones gestionadas por este grupo de altamiranenses altruistas fue la creación de la Escuela Secundaria Pablo Neruda, antes Escuela Secundaria Nocturna para Trabajadores, y la colocación en el año de 1971 del primer alumbrado público en la antes Avenida Constitución, hoy Avenida Lázaro Cárdenas. Otra de las obras que perdura hasta la actualidad en beneficio de la niñez y juventud estudiosa es la creación y construcción de la Biblioteca Pública Municipal. Dicha obra fue construida gracias a los eventos denominados el Kilómetro de Plata durante los días de la celebración de la Semana Santa. Destacan asimismo la instalación de la primera antena repetidora de televisión, la donación del terreno y construcción del Jardín de Niños Emiliano Zapata de la Costita y la gestión para la instalación de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Guerrero, así como la donación del terreno donde se ubicó. Otro de los cargos desempeñados en bien de la comunidad pungarabatense fue el hecho de haber ocupado el cargo de presidente de la Feria de Exposición Agrícola, Ganadera y Artesanal y Cultural de Ciudad Altamirano durante los años de 1981 y 1982. Asimismo, durante varios años fungió como asesor de dicha feria. Derivado de su trayectoria de servicio a la sociedad altamiranense e impulsado por un grupo de amigos y ciudadanos del municipio, en el año de 1983 es nominado como candidato del Partido Revolucionario Institucional tras 2 intentos fallidos anteriores y se impone en forma mayoritaria en la elección celebrada ese mismo año frente al candidato del Partido Socialista Unificado de México, ingeniero Francisco Carachure Pérez. Durante su periodo gubernamental como presidente del municipio de Pungarabat de 1984 a 1986 se realizaron las siguientes obras: la construcción del mercado municipal Lázaro Cárdenas con recursos propios del ayuntamiento. Dicha obra fue muy relevante en la medida que sirvió para ubicar el comercio que se encontraba invadiendo las calles de la ciudad y también porque en ese entonces no existía asignación de recursos del gobierno federal o estatal como en la actualidad con el llamado Ramo 33. La construcción de la Casa de la Cultura de Ciudad Altamirano, que actualmente lleva su nombre, fue otra de las obras destacadas en su periodo gubernamental, realizándose con recursos propios del ayuntamiento. También, dentro del ámbito cultural, sobresale la formación de la primera banda de música regional, dirigida por Héctor Cervantes García, con instrumentos gestionados ante el gobernador del estado, Alejandro Cervantes Delgado. Dentro del rubro de pavimentación de calles, destacan las siguientes: Pungarabato, Inocente Lugo, Álvaro Obregón y Fray Juan Bautista Moya. En el año de 1984, construye la Academia del DIF municipal, donde se comenzaron a impartir diversos oficios a la población del municipio, quedando al frente de la misma su esposa, la profesora Yolanda Medina Jiménez. Una de las obras de relevancia durante su periodo como presidente municipal fue la gestión ante el gobierno del estado para la construcción de 180 viviendas de interés social al poniente de la ciudad dentro del fraccionamiento San Remo, mejor conocido como Invisur. Destaca asimismo la gestión para la construcción de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y la donación del terreno para la construcción de la misma, el cual fue proporcionado por los miembros del ejido Pungarabato. Otras acciones y obras realizadas por el Dr. Juan Albarrán Castañeda son la construcción de la primera etapa de la glorieta a los héroes, la construcción del parque infantil de la colonia Morelos, la donación del terreno para la construcción de la escuela primaria Pino Suárez, la compra de armamento para la policía municipal, el adoquinado de la catedral de Ciudad Altamirano, remodelación del Zócalo y la compra del terreno para la ubicación de la zona de tolerancia. Tras haberse desempeñado en forma destacada como presidente municipal de Pungarabato, la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional decidió postularlo como candidato a diputado federal por el distrito
distrito sexto de la región de la Costa Chica, ganando en forma mayoritaria durante el proceso electoral. Su cargo como diputado miembro de la 14ª legislatura lo ejerció de 1988 a 1991. Fiel a su vocación de maestro, en el año de 1990, conjuntamente con su esposa, Yolanda Medina Jiménez, crea la escuela privada Antonio del Castillo, la cual funciona durante 21 años, impartiendo educación de nivel preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Durante el funcionamiento del colegio Antonio del Castillo, su principal característica fue el excelente nivel académico alcanzado, resultado del empuje y dedicación que le imprimió el Dr. Juan Albarrán Castañeda. La institución educativa se convirtió en la mejor de la región de la Tierra Caliente, ya que así lo demostraron sus alumnos durante las evaluaciones y concursos de zonas y nivel estatal que se efectuaron, al obtener siempre los primeros lugares. Otros cargos ejercidos dentro del sector educativo y dentro de la administración pública fueron el de subdelegado de los servicios regionales de educación en Coyuca de Catalán y la jefatura de los servicios educativos estatales en la Tierra Caliente. Otro de los campos que cultivó durante su fructífera trayectoria fue la de escritor de cuentos, siendo su principal fuente de inspiración la vida del campo rural de su terruño Villamadero, así como las vivencias de personajes ligados a su familia y a su pueblo natal, a las fiestas y costumbres y tradiciones. Ese deseo por plasmar sus vivencias personales y la querencia por su pueblo natal lo heredó de su madre, doña Flavia Castañeda, quien lo embelezaba con las narraciones sobre hechos sobresalientes en la historia de Villamadero, así como las leyendas del pasado. Desde el 2001 participa como miembro de la Sociedad de Escritores de la Tierra Caliente. En el año 2003 participa en la publicación colectiva titulada En la margen del sur, con los cuentos La troje de los sueños, Qué lástima que no se pueda, A ver si entre los dos hacen tercio, Cómo llegué a ser maestro, Perico, flaco y descolorido y El juez. Posteriormente participa en la obra colectiva Con las alas abiertas, con una colección de cuentos cortos denominados Los signos del barbecho, donde sobresalen El tesoro de Pedro Asensio, El día de San Juan y Por 5 pesos de plata 0720. Entre sus participaciones literarias, donde vuelve a demostrar su excelente narración de hechos y vivencias de su pueblo natal, es en la obra colectiva El universo del polvo, con los cuentos cortos Ícaro criollo, Lela la loca, Noche de espantos, Sobre el surco, A Miliano le hicieron ojo y Están fieritos pero no dan asco. Su última incursión literaria la hace en el año 2013, en la ciudad de Santiago, Querétaro, en la obra colectiva Vientos de la Guardilla, obra realizada en memoria de su maestra y amiga María Teresa Suara, fallecida en ese mismo año. Sus cuentos en la obra literaria se denominan Visión maternal, Una larga plática, Precavido, La anciana y Qué lógica. Juan Albarrán Castañeda fue un extraordinario personaje, muy humano, generoso, siempre dispuesto a dar lo mejor de sí en beneficio de la sociedad. Su memoria vive para siempre en su familia, sus amigos, compañeros y exalumnos. Hasta siempre, Dr. Juan Albarrán Castañeda. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar